Agradecemos que todos mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia y también les agradecemos mantener las cámaras apagadas. Esto permitirá consumir menos ancho de banda y mantener una conexión mucho más estable para adecuado desarrollo del web. El chat está habilitado para realizar consultas. Pueden enviarlas en cualquier momento de la actividad y las estaremos retomando en su tiempo para poder darle respuesta a la mayor cantidad de consultas posibles. Y bueno, para comentarles un poco el día de hoy sobre INTECO. ¿Qué es INTECO? Bueno, INTECO es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica y contamos con más de 30 años de existir. Esto nos llena de mucho orgullo y aparte de eso nos da mucha experiencia para seguir contribuyendo al país. Y bueno, un poco más de INTECO. Es una asociación privada sin fines de lucro y estamos reconocidos por la Ley 8279 como el Ente Nacional de Normalización. Además, somos declarados de interés público. Y bueno, ¿qué son las normas? ¿Qué hacen las normas? Las normas técnicas buscan mejorar la calidad de vida de los costarricenses. Si pensamos en cualquier aspecto de la vida, creo que todo tiene normas técnicas, realmente ese aspecto está bastante desarrollado. Y bueno, en Costa Rica contamos con más de 2.200 normas técnicas nacionales. Agradecemos mantener los micrófonos apagados. Contamos con más de 2.200 normas técnicas nacionales y estas son aplicables a gran cantidad de aspectos, como les indicaba, desde aceros, como nos dice la presentación, hasta sostenibilidad. Y como les decía, bueno, esto lo que busca siempre es fomentar que tengamos mejor calidad de vida en Costa Rica y a nivel mundial. A nivel internacional, ¿qué posición tenemos? Bueno, somos el representante de Costa Rica ante organizaciones como ISO, IEC y COPAN, que son organizaciones internacionales y regionales que trabajan en el proceso de normalización. Y no solo lo representamos a nivel internacional, sino que también somos parte del Consejo Directivo de la ISO. La ISO es el organismo internacional de normalización y desde el 2018 y hasta el 2020 participamos del Consejo Directivo. Pero bueno, ¿qué hace eso para nosotros? ¿Qué nos ayudan a ser parte del Consejo Directivo? Esto representa un beneficio para todo el país, ya que cuanto más fuerte sea su ente nacional de normalización, mayores van a ser las oportunidades y herramientas que las diferentes partes interesadas, ya sea consumidor, Estado, empresas o sociedad en general, pueden aprovechar. Por eso siempre estamos tratando de posicionarnos a nivel internacional también para poder tener este respaldo. Y bueno, nuestro compromiso, como lo he venido repitiendo, es siempre mejorar la calidad de vida de los costarricenses mediante la normalización para que esto sea aplicable en todo nuestro diario vivir. Realmente las normas técnicas están presentes en todo nuestro alrededor y nosotros como INTECO siempre estamos trabajando en esa mejora de la calidad. Y entrando ya un poco más en el tema que nos reúne el día de hoy y que forma parte de todo este trabajo por mejorar la sociedad costarricense y el mundo entero, tenemos hoy el webinar que está a cargo de la señora Alejandra Rodríguez David. Doña Alejandra es máster en sistemas modernos de manufactura, auditora líder calificada en INTECO y normas de calidad, buenas prácticas de normalización y normas de acreditación. Tiene una amplia experiencia en aplicación de sistemas de gestión y yo sé que quedan en muy buenas manos, así que le doy la bienvenida a doña Alejandra y espero que este webinar sea de provecho para todos ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias, Karina, y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su interés ante el webinar y por confiar en nosotros como INTECO. Vamos a dar inicio al webinar. Ok, me confirman si pueden ver mi pantalla bien. ¿Cari? Listo, sí se puede ver correctamente, Ale María. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre las implicaciones de la gestión del cambio en un sistema de gestión ante la realidad del COVID. Esto es algo muy relevante al día de hoy en las organizaciones y es algo de que se presenta en los sistemas de gestión, cómo nosotros manejamos estos cambios y cómo los hacemos posibles ante la rapidez que los tenemos que implementar.
Entonces, vamos a empezar con una frase que es muy relevante ante este tema que me pareció muy interesante. Dice de Charles Darwin: no son solo las especies más fuertes quienes sobreviven ni las más inteligentes, son aquellas que mejor se adaptan al cambio. Y esto es básicamente nuestra realidad al día de hoy. No son las empresas más inteligentes o más fuertes, son aquellas que son lo suficientemente resilientes para adaptarse al cambio e implementarlo de una manera rápida y efectiva. Entonces, el objetivo de este tema es dar un enfoque práctico sobre cómo un sistema de gestión tiene que responder ante eventos disruptivos mediante la gestión del cambio. Hablemos de eventos disruptivos, aquellos que nos cambian nuestro contexto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver 4 puntos específicamente. ¿Qué es la gestión del cambio en organizaciones? Esto es muy importante aclararlo, ¿verdad? Porque los cambios en las empresas son constantes. Cualquier cosa puede ser un cambio, ¿verdad? Entonces hablamos de cambios organizacionales. ¿Cuál es la importancia de implementar adecuadamente este cambio? ¿Y qué respuesta tiene que dar el sistema de gestión cuando nos pasan estas situaciones tan disruptivas? Y por último, pues vamos a ver 2 ejemplos prácticos relevantes y actuales de qué es lo que nos está pasando. Entonces, un poco de teoría. ¿Qué es la gestión del cambio en las organizaciones? Es el proceso por el cual una organización continuamente renueva su dirección o estructura para que vaya siempre de la mano de las cambiantes necesidades tanto internas como externas. Y aquí para esto, pues me quiero referir un poco a la ISO 9001. Ella nos habla que un sistema de gestión inicia siempre con un análisis de contexto. Nosotros llamamos a lo que es contexto aquellas cosas que nos afectan de manera externa y nos afectan de manera interna, ¿verdad? Entonces, aquellas cuestiones internas o externas que me afectan a una organización. Entonces, iniciando desde eso, pues nos da una claridad a qué nos referimos cuando hablamos de Change Management System o gestión del cambio per se. Ok, estas, cuando nosotros estamos hablando de un contexto, que son interno o externo, pues estas me generan cambios, ya sea cambios a nivel estratégico, cambios a nivel tecnológico, de proceso estructural o cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser cambios en el contexto que me van a afectar la manera en la estrategia per se de la empresa, que ya no va a ser la misma, se va a tener que adaptar. Igual cambios si yo tengo que hacer mejoras tecnológicas o cambios en sí nuevos tecnológicos para poderse adaptar a ese contexto. Cambios en mi manera de operar, en cómo yo tengo que reacomodar o ajustar mi proceso para que vaya acorde a esas nuevas necesidades del contexto. Y de manera estructural puede ser de que yo ocupe reorganizar totalmente la manera jerárquica de cómo está la empresa o reajustar departamentos o áreas para poderse adaptar a estos cambios tecnológicos, estructurales, culturales, ¿verdad? Y cuando hablamos de cultura, pues, ¿qué ejemplo tenemos que al día de hoy? Que nuestra cultura de salud, nuestra cultura del distanciamiento social, burbujas sociales, todo eso nos está cambiando culturalmente a nivel país y no solo a nivel país, a nivel mundial. Entonces, estos son los tipos de cambios en los que las organizaciones tenemos que ser rápidos en implementarlos para que sean eficaces. Y no solo eficaces, sino también pensar en eficiencia. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Pues esto se trata de un término de supervivencia. Las organizaciones en estos momentos tienen que cambiar para sobrevivir, ¿verdad? No solo eso, tienen que modificar o transformarse para mejorar y para mantenerse, para sobrevivir. Eso es un término importantísimo en lo que es la gestión del cambio. Y también en situaciones para prosperar en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué sucede si no hacemos una adecuada gestión del cambio según las necesidades que se requieran? Pues se pierde esa ventaja competitiva. Muchas veces en las conferencias que da el ministro de Salud, siempre dice, aquí tenemos que hacer rapidez, tenemos que implementarlo rápido. E incluso a niveles de estratégicos y altos mandos, lo que se está concentrado es qué tan rápido aprendemos de esta pandemia para poder hacer los ajustes necesarios
adaptarnos cada vez más y que podamos siempre asegurar esa supervivencia. Entonces, esa ventaja competitiva es clave cuando hablamos de gestión del cambio. Adicional, y esto lo da mucho la teoría de lo que es gestión del cambio, y son estadísticas básicas. Un 70% de los planes del cambio fracasan en las organizaciones. Y cuando esto fracasan, me trae consecuencias irreparables. Eso significa que se utilizó los recursos de manera inadecuada, se perdió tiempo, que en estos espacios, pues el tiempo es básico, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, en la gestión del cambio es qué tan rápido me adapto yo a mi contexto. ¿Y por qué son los dos factores que la gestión del cambio fracasa? Básicamente, si no se tiene claro qué modelo de gestión del cambio se utiliza y si las partes interesadas no se adaptan o no creen en el cambio. Básicamente son dos, el modelo y mis colaboradores o partes interesadas tienen que ir de la mano con el cambio, ¿verdad? Un modelo ya me lo tira un poco más la teoría, que es la mejor manera en la que yo tengo que gestionar el cambio. Pero yo puedo tener el mejor modelo posible o la mejor teoría o técnica posible para implementar el cambio, pero si mis colaboradores no están a favor del cambio o no están dispuestos a gestionar ese cambio, en nada está, ¿verdad? Entonces, esos son los dos conceptos básicos que se tienen que tomar en cuenta en la gestión del cambio y los dos conceptos en los que se tienen que abordar de primera mano. Cuando hablamos de modelos, pues la teoría de Change Management Systems me dice que hay 3 modelos básicos. Yo aquí se los pongo de manera de que los conozcan y hagan sus investigaciones personales para conocer más de ellos. A nivel mundial, pues se usa mucho lo que son metodologías de Lewis, Atkar o Kotter, ¿verdad? Estas son metodologías que me dice como una metodología o una serie de pasos para poder implementar el cambio tomando en cuenta todas aquellas variables que me lo pueden afectar. El más famoso pues es el tema de Kotter, que habla de 7 aspectos a considerar y 2 de esos aspectos se centran mucho en la participación de los colaboradores, no solo de los altos mandos, sino de los altos medios y de los mandos operativos, porque sin ellos el cambio no se puede gestionar y en realidad ese también es, como les decía, ese es un reto que las organizaciones se ven a cómo yo puedo gestionar estos cambios rápido en un contexto cambiante básicamente día a día y que aún así que involucre a todos por igual. Ese es un reto que los sistemas de gestión tienen que considerar y para eso el sistema de gestión tiene que considerar metodologías de mediano plazo o largo plazo y metodologías de corto plazo, porque seamos realistas. En los sistemas de gestión, mucha gente dice, es que el sistema de gestión es muy burocrático, es que tengo que hacer esto porque el sistema me lo pide. Los sistemas no tendrían que ser así, son herramientas que le facilitan a la organización implementar y cumplir sus metas. ¿Verdad? Entonces, un concepto interesante a considerar es no solo enfocarse en metodologías de largo plazo o mediano plazo, sino metodologías en las que se pueden implementar rápido, pero siempre considerando aquellos aspectos mínimos que me van a asegurar de que aunque sea una metodología rápida o a corto plazo, no me va a fallar, siempre va a seguir siendo eficaz. Entonces, la metodología del cambio, al igual que un sistema de gestión, se basa en un ciclo PHVA, ¿verdad? Planificar, hacer, verificar y actuar. Desde la planificación de una estrategia, cómo yo me voy a organizar, y luego aquí entran, si se fijan en la imagen, 2 términos que les repito muy constantemente porque en realidad toda la teoría de gestión del cambio lo menciona como algo básico que sin eso no se puede trabajar, sin motivación y sin trabajo en equipo. Y también hay un factor interesante que lo menciona, que es la parte de improvisar, ¿verdad? Hay veces los sistemas de gestión tienden a ser muy restrictivos o muy cuadrados, ¿verdad? Yo dice a los gestores, es que son muy cuadrados, es que no me aceptan esto, no me lo aprobaron, es que tiene que ser de esta manera. En estas situaciones de cambios disruptivos hay que saber improvisar.
pero de manera de improvisar sin incumplir ningún requisito, sin dejar al lado algún tema o algún riesgo que me podría afectar el cumplimiento de mis objetivos. Entonces, ese es un balance muy delicado, pero son términos en los que los sistemas de gestión ante cambios radicales o disruptivos sí tienen que considerar. Y también otro punto que se tiene que considerar es la parte de medición, la cuantificación de datos. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo que lo que yo estoy implementando va bien? Que va acorde, que se va cumpliendo, ¿verdad? Porque si yo implemento una estrategia, lo organizo, pongo equipos de trabajo, pero si no lo mido, no sé si eso está siendo eficaz, ¿verdad? Entonces, son como las metodologías de corto plazo para implementar cambios, pues tienen que considerar mínimo estos aspectos para que asegure que aunque sean rápidas, aunque cambien de hoy a mañana, no me van a dejar de ser eficaces. Y ese es todo un reto. Aspectos mínimos, como les mencionaba. Ahorita, en estos momentos, nosotros sentimos una urgencia de cambiar. Esto ante las metodologías de gestión del cambio es clave y lo tenemos que usar a nuestro favor. Cuando estamos claros de qué se debe cambiar, eso facilita muchísimo identificar estrategias y metodologías y saber hacia dónde vamos. Entonces, esta gestión del cambio, ese sentido de urgencia, no lo podemos perder. El momento que perdamos esa urgencia, la gestión del cambio se debilita. Entonces, usemos ese sentido de urgencia a nuestro favor. Luego, identificar quiénes van a ser los líderes del cambio, quiénes van a promover y hablar bien de este cambio, y establecer la visión y la estrategia de implementación. La visión es cómo se mira la empresa después de implementar ese cambio. Esa claridad se tiene que tener clara desde la alta dirección, porque de lo contrario, la estrategia, por ende, va a ser débil. Y se va a perder el sentido de urgencia. Lo básico es usar esa urgencia, esa insatisfacción, esa necesidad de cambiar a nuestro favor. Y luego, como les sigo diciendo, la comunicación continua, completa y transparente hacia los colaboradores. Tenemos que usarlos a ellos como aliados ante el cambio. Si no tenemos ese apoyo, el cambio no se va a dar, va a ser muy tardío, no va a ser consistente en el tiempo. Y luego implementar nuevos enfoques dentro de la cultura, aceptar que la cultura va a cambiar, aceptar que el entorno de la organización cambió, ¿verdad? Entonces eso conlleva a que nosotros consideremos esa parte cultural. De lo contrario, el cambio se va a dar de manera, pero no va a ser constante en el tiempo. Y todos nuestros esfuerzos y recursos no van a ser eficaces, digamos. Luego, ¿cuál es el enemigo número 1 del cambio? Es la resistencia al cambio. Y aquí hay una fórmula muy interesante que lo ejemplifica muy bien. Si nuestra insatisfacción con la situación actual, nuestra visión y las primeras acciones para implementar esa visión son mayor que la resistencia, el cambio se va a dar. Pero si la resistencia es mayor a estas 3 variables, el cambio no se va a dar. Es como ver estas imágenes. Si esta es la parte del cambio y esta es la parte de resistencia y esta es más grande, va a empujar las cajas y se va a dar el cambio. De lo contrario, si la resistencia es mayor, esa urgencia del cambio, esa insatisfacción, esa visión o las primeras acciones que yo haga, la resistencia va a ganar y el cambio no se va a implementar o no va a ser eficaz. O va a ser muy tedioso, muy desgastante implementar ese cambio. Entonces, es bien importante considerar estos factores cuando yo quiero agilizar los cambios. De lo contrario, probablemente la resistencia pueda que gane y se suban esas estadísticas a que el 70% de los cambios no se ejecutan bien. El sistema de gestión tiene que volverse una herramienta para gestionar los cambios de manera exitosa, ¿verdad? Y entonces aquí es que los gestores empezamos a pensar, ¿cómo podemos ayudar a la organización ante estas cosas? Pues implementando herramientas fáciles, rápidas, pero que son
eficaces, ¿verdad? Ayudándole a la alta dirección a planear, ayudándole a la alta dirección a pensar que incluya aquellos aspectos de todo el sistema de gestión y que no lo afecte. No tiene por qué mostrar resistencia a los cambios, más bien los tiene que promover y posibilitar de la mejor manera. Hay veces, y nos pasa, vayámonos un poco a retroceder a la teoría de un sistema de gestión. Empieza desde la identificación de un contexto y con base a eso empiezo a la planeación de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Seamos honestos, ante estas situaciones, muchos de nosotros no teníamos contemplado dentro de nuestras matrices de riesgo una pandemia. Y si la teníamos contemplada, qué bien, pero dudo que esos riesgos contemplaran todas las acciones o todos los resultados que ha dado esta pandemia. Muy difícilmente. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? También analizar el mero core o base de nuestro sistema de gestión para ver que desde un inicio nosotros fortalezcamos esa base y no se vuelva resistente a los cambios, ¿verdad? Que rápidamente podamos analizar nuestros contextos, rápidamente podamos modificar nuestros riesgos para adaptarlos a estas cosas. Yo estoy muy segura que nuestras matrices de riesgo al día de hoy son muy diferentes a nuestras matrices de riesgo de enero y febrero. Ya ahorita ya estamos hablando de qué pasa si vuelve a pasar otra pandemia. O puede ser, pero qué pasa si pasa una diferente con respuestas diferentes, con acontecimientos diferentes. Todo va a cambiar. Entonces, esa constancia más bien es un riesgo que nosotros tenemos que identificar para empezar a planear de manera preventiva o empezar a pensar en medidas más especializadas, porque esto ya es un riesgo materializado, ya sea que lo hayamos identificado o no. Entonces, ahora que lo identificamos, empezamos a pensar en medidas preventivas para que esto no nos vuelva a pasar. Y quiera Dios, no pase, pero ya tengamos las herramientas para empezar a atenderlo de una manera más rápida y que la empresa sea más resiliente. ¿Cuáles son las mejores prácticas para la gestión del cambio? Ahorita estamos hablando de la palabra sponsor y esto es muy importante. Muchas veces en la organización dice, es que el gestor lo dice, no necesariamente. Cuando estamos hablando de partes del cambio, estamos hablando de la alta gerencia. Es muy importante hacer visible y movilizar quién es la persona o la alta dirección que es la que está promoviendo estas metodologías o estos cambios. Orientar los recursos necesarios. Un cambio no se puede dar si no se tienen los recursos para ello. Aplicar un enfoque estructural. Aquí cuando estamos hablando de un enfoque estructural del cambio, ya estamos hablando de esas metodologías que a un inicio les mencionaba, como la de Kotter, la de Atkar, la de Lewis. Son metodologías de Change Management Systems muy eficaces que muchas organizaciones a nivel del mundo las utilizan. ¿Por qué estas son? Si es como no inventemos el agua caliente, ¿verdad? Si hay una metodología definida para ello, pues utilicémosla. Fomentar la participación de los colaboradores, no les puedo expresar qué tan importante es este punto, porque ocupamos aliados dentro de la organización para que los cambios se puedan dar. También ocupamos voceros del cambio, las líderes del cambio. De lo contrario, las voces se quedan muy apagadas y la resistencia gana. Comunicación abierta y frecuente, adicional de todas estas participación de los colaboradores, es muy importante tener esa comunicación frecuente, que no dejen que el cambio se enfríe, porque de lo contrario va a ser muy difícil volver a ganar esa confianza de los colaboradores, volver a tener toda la gente activa ante el cambio. Integrar y fomentar la gestión por proyectos. Vuelvo a decir la misma frase, no inventemos el agua caliente. Ya hay metodologías para darle seguimiento a estas situaciones. Una gran herramienta es la gestión por proyectos, ¿verdad? Y por ejemplo, la ISO y INTECO tienen muchísimas normas relacionadas a gestión por proyectos que nos podrían ayudar a implementar este tipo de cosas. Y fomentar la participación de mandos medios. Como les mencionaba, no todo se debe quedar en la alta dirección. Tenemos que incluir esos líderes de cambio, para que fomenten y hablen del cambio siempre.
algunos ejemplos. Aquí puse 2 ejemplos de los cambios más grandes que están teniendo las organizaciones en estos momentos. Uno es la digitalización y el uso de la tecnología. Digamos que hay muchas empresas que no estaban preparadas para 100% teletrabajo, o muchas empresas que todavía tenían muchos registros en físico, archivos en físicos, folios, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un cambio importantísimo que algunas organizaciones muy tecnificadas o muy grandes tal vez no fue tan relevante, pero hay otras como las pymes, por ejemplo, o ciertas empresas o organizaciones que no estaban preparadas para esta digitalización y el uso de la tecnología de manera tan rápida, ¿verdad? Entonces, la gestión del cambio resulta determinante para que la adopción de nuevas tecnologías sea menos caótica, sobre todo durante épocas de contingencia. ¿Qué quiere decir esto? Todos nuestros colaboradores son diferentes, aprenden diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando de entrada le damos de un solo a un colaborador? Ahora usa el 100% las herramientas tecnológicas y no hay ese acompañamiento, ¿verdad? O esa capacitación o ese cambio de físico a digital tan rápido, ¿verdad? Puede ser caótico. Con la constante evolución de la digitalización y debido a la pandemia que afecta a la población mundial, las empresas deben renovar sus tácticas para el cambio y adentrarse aún más en la implementación de la digitalización. Digamos que esto es algo que muchas empresas incluso hasta ya lo venían pensando años atrás o mucho atrás, pero no tenían el valor para adentrarse en el mundo de la digitalización o la tecnología tan de lleno como ahora se necesita, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de la Universidad de San Andrés, que dice, las empresas están todavía reaccionando a esta situación tan compleja y tratando de cómo acomodarse, especialmente aquellas que no tenían una cultura de home office. Veamos el tema de las universidades, veamos el tema de las escuelas, ¿verdad? Todo esto nos ha llevado a cambiar totalmente la metodología de trabajo, la metodología incluso de enseñanza. Nos ha enseñado a cómo interconectarnos, ¿verdad? Tener ese acercamiento social, pero no físico. Entonces, estos cambios nos han llevado a esto. ¿Qué tan rápido las organizaciones se adapten a esto? Va a ser lo que va a conllevar a que esa empresa sea competitiva, tenga esa ventaja competitiva y pueda sobrevivir hasta en este ambiente tan cambiante. Este ambiente de que el contexto ahora no era tan necesaria esa digitalización, ahora se volvió un requisito. Entonces, el sistema de gestión tiene que ser capaz de agarrar esto y poder implementarlo de una manera que no me vaya a entorpecer el sistema, que no me vaya a dificultar mi clima laboral o la salud organizacional. Eso es muy importante. Otro ejemplo que tenemos es, veamos que es de las empresas en tiempos de pandemia. Las organizaciones buscan adaptar sus negocios para preservar los puestos de trabajo y ser agentes de colaboración en esta crisis. Veamos, por ejemplo, Fanal o Correos de Costa Rica. Fanal que cambió sus líneas de producción para producir alcohol en gel. Y eso lo hizo rápido. Y eso ha ayudado a la empresa muchísimo. Han tenido que bajar sus niveles de producción, pero han estado en ese proceso de cambio. Y lo hicieron rápido. O pongamos Correos de Costa Rica, que también ha ayudado a implementar muchísimo esa parte. Entonces, cuando las empresas se ven en la necesidad de no solo preservar sus puestos de trabajo, sino ver cómo pueden hacer agentes que ayudan a toda esta parte de la crisis, ¿no? Porque las empresas, muchas son muy relevantes en la sociedad y tienen que hacerse presentes. Entonces ya todo ese cambio, esa responsabilidad social se vuelve más urgente, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a caer al concepto de urgencia y cómo esa urgencia la tomo a mi favor para poder implementar metodologías que me funcionen con el apoyo y ayuda de los colaboradores. ¿Verdad? Y aquí hay un ejemplo de PepsiCo del Cono Sur que dice, tenemos una prioridad muy clara, asegurar la cadena de suministros de alimentos, cuidando la salud y seguridad de todos nuestros equipos. Esto implica un gran desafío a nivel operacional y un aprendizaje y mejora continua, porque el contexto evoluciona diariamente con protocolos
y medidas de seguridad e higiene que no pueden ser estáticos, ¿verdad? Entonces, veamos ahora con todos estos nuevos protocolos de seguridad sectorial que vamos a tener que implementar en nuestras organizaciones. Eso es un cambio. ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo el sistema de gestión va a responder a esto? Pues tomando en cuenta estos como requisitos mínimos que los tiene que hacer para asegurar de que este cambio sea eficaz. Porque, digamos, en estos tiempos de crisis no nos podemos dar el lujo de tardarnos más tiempo o el mal uso de los recursos o que utilicemos nuestro tiempo en otras cosas que no son efectivas. Porque también seamos honestos, a mucha gente se le ha incrementado su carga de trabajo en las organizaciones porque han tenido que adaptarnos a estos cambios rápidos. Entonces, un mal uso de ese tiempo, digamos que cuesta plata y en estos casos, pues todos los gastos de las empresas también han tenido que venir a ser más controlados para dar respuesta a esta crisis. Entonces, como en modo de repaso, les recuerdo qué respuestas debe dar el sistema de gestión. Utilizar ese sentido de urgencia para identificar el cambio. Identificar quiénes van a ser los líderes del cambio o los voceros del cambio. Tener muy clara esa visión, cómo voy a implementar esos cambios, o sea, la estrategia que yo voy a utilizar, cómo yo voy a mantener ese canal de comunicación continua y transparente con los colaboradores. Y después, cómo se va a mantener eso en la cultura. Una vez que yo logre integrar estos cambios dentro de la cultura de la organización, yo voy a asegurar de que ese cambio sea constante en el tiempo. Y después, la resistencia al cambio me va a bajar. Un tema muy importante con la resistencia al cambio. Hay que saber identificar quiénes son aquellas personas que son detractores del cambio. Porque de esa manera yo voy a poder controlarlos y ver de qué manera esos no me van a promover esa resistencia, sino más bien ahí utilizo mis líderes o voceros del cambio para controlar esa resistencia. Eso digamos que es muy importante y es algo que me gustaría que se lleven pues, de este webinar, esta ecuación, ¿verdad? La insatisfacción con la situación actual por la visión, por esas primeras acciones que yo voy a implementar, tienen que ser mayor que la resistencia al cambio. Si estas tres variables están un poco flojas, la resistencia al cambio va a ganar y de lo contrario el cambio no se va a dar. ¿Verdad? Entonces, eso es básicamente cómo un sistema de gestión puede adaptarse al cambio tomando en cuenta estos aspectos mínimos para agilizar el cambio. ¿Qué pasa si no considero alguno de estos? Pues corro el riesgo que el cambio no se dé, o se dé pero no sea constante en el tiempo, o se dé pero sea de una manera muy engorrosa y muy cansada para los demás colaboradores. Luego, recuerden el término muchísimo de lo que es visión. Veamos cómo miro yo a la empresa luego de pasar este cambio. Eso es lo que como sistema de gestión o como alta dirección se tienen que preguntar para asegurarse de que esto no me vaya a mí a cambiar el rumbo. Porque si la visión no está clara, la estrategia no va a estar clara y por ende como pirámide, esto se va a pasar a más abajo y el cambio no se va a dar de la manera en como yo espero. Entonces, con esto terminaríamos lo que es el webinar. A continuación les quiero presentar un poco a dónde podrían encontrar estos modelos de gestión del cambio, ¿verdad? Hay metodologías como el Morgan J.W. Brightman, que se llama Leading Organizational Change. Es un libro muy bueno que se los recomiendo. Adicional, pueden consultar algunos papers de Harvard Business Review que se llama Leading Change por Kotter J. Esos son, yo los leí, son muchísimo buenos, o incluso el libro de él mismo. Solo pongan en Google Kotter.J 1996 y encuentran muchísima literatura al respecto de él. Entonces, por mi parte, eso sería la parte técnica del webinar y pasaríamos con Cari para la parte de preguntas. Claro que sí, Ale, tenemos varias consultas. La primera nos dice don Carlos Alpizar, ¿cuál es su opinión sobre el tema de agregar en nuestras matrices de riesgos pandemias o epidemias? Pues se ha oído bastante sobre esto, pero
¿qué tan beneficioso es poner baterías y recursos en esto si no se ve cercano otra pandemia? Que ahí es cuando los riesgos nosotros los tenemos que afinar a qué es lo que me conviene como organización, ¿verdad? Pandemia dicen que sale una cada 100 años o algo así y lamentablemente nos tocó vivir esta a nosotros. Pero no hablemos solamente de pandemias, lo podemos generalizar a eventos disruptivos. Eventos disruptivos sí no sabemos cuándo nos pueden suceder, tal vez no limitarlo tanto a pandemias, pero hablar de eventos disruptivos. Aquí nos puede ayudar mucho lo que es la ISO 22301 de continuidad de negocio. Esa norma precisamente habla de eventos disruptivos y cómo yo puedo hacer un Business Impact Analysis o BIA para poder considerar esto. Entonces ahí ya los riesgos pues se vuelven un poco más aterrizados a la realidad de la organización. Perfecto. También nos indica Gregory Rosales, que nos hace un comentario que dice que es muy importante en el contexto que se desempeñan las organizaciones la interacción de las diferentes generaciones. Como nunca antes en los tiempos tenemos hasta 6 generaciones interactuando en estos momentos. Y Marta Mora complementa este comentario y nos indica que la participación de los empleados efectivamente es fundamental en todo el proceso que se necesita implementar en una organización, pero nos consulta qué recomiendan si existe desmotivación en ellos, rechazo al cambio de un sector importante de la fuerza laboral en una organización. Que aquí entra toda la parte de, por ejemplo, el tema de comunicación transparente, ¿verdad? Y una comunicación frecuente. Esas son dos cosas que lo habla mucho toda la teoría de gestión del cambio. Y también identificar los líderes o voceros del cambio para que puedan irse divulgando esa buena gestión del cambio dentro de aquellos detractores del cambio. Yo los tengo que identificar muy bien, escuchar por qué rechazan el cambio y ver si en realidad yo como organización no estoy tomando en consideración ciertos aspectos que ellos sí, o que simplemente a introducir voceros del cambio en medio de ellos para ir como bajando esa resistencia y aumentando lo que es la visión o la insatisfacción y las acciones del cambio para asegurarse de que venzan la resistencia. Perfecto, nos consulta Lorena Campos, dice que si le puede comentar sobre herramientas de gestión del cambio que sean ágiles para poder administrar y controlar dichos cambios. Ok, aquí me remonto un poco también a las 3 metodologías que les mencioné, la de Lewis, Atkar o Kotter. Estas son ya metodologías estándares que pueden encontrar dentro de la literatura. La más utilizada a nivel mundial es la de Kotter. Esa pues habla de 7 aspectos básicos a considerar y es muy buena. Lo que dicen estas 3, lo que tienen en común y lo que dicen es, esta no es una receta o unos pasos 1, 2, 3. Hay que agarrar esta información y adaptarla al contexto de la organización. Perfecto. Nos consulta el señor Alpizar si puede dar algunos tips para tratar el tema en instituciones gubernamentales que son un poco más entrabadas por ser burocráticas y además que cuesta mucho más estos cambios tan radicales. Ok, entonces aquí ya el sistema de gestión se puede volver burocrático y puede impedir el cambio, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que tener muchísimo claro y es la figura del sponsor, ¿verdad? Para que no crea la gente de que es que el gestor lo desea, sino que hay un sponsor que en realidad y es visible y la gente lo visualiza como él es el que está solicitando el cambio para motivar a la gente y adicional tratar de ser el sistema de gestión más flexible. Esta flexibilidad a mí me la da el al menos considerar estas cosas básicas para que el sistema de gestión no se vuelva tan riguroso o tan tieso o tan cuadrado que el sistema no se va a dar. También en organizaciones gubernamentales que son muy grandes también, yo tengo que asegurarse de que si es un cambio a nivel organizacional muy fuerte como el de esta pandemia, pues adicional al sponsor, yo tengo que tener a esa alta dirección involucrada en todo el cambio y que se vaya viendo en los mandos medios también ese como discurso universal que habla toda la organización, porque si se hablan discursos diferentes o mis líderes del cambio no están en la misma sintonía, pues eso más bien le da apoyo a la resistencia del cambio y el cambio no va a suceder.
Muchas gracias. Nos consulta Tatiana Garro y Dayana Calderón. Ambas hacen consultas que van muy relacionadas. La primera dice, ¿podría dar ejemplo de los indicadores que mencionó que se deben tener para medir la gestión del cambio? Y la señora Calderón nos pregunta cómo se puede evaluar este proceso del cambio y el cumplimiento de sus objetivos. ¿Cuáles son los indicadores? Ambas van como en esa línea de los indicadores en este ámbito. Ok, recordemos un poco la teoría y aquí yo me baso mucho en ISO 9001. Cuando ISO 9001 me habla de seguimiento y medición, esto me habla de cómo yo me aseguro de que el objetivo se está cumpliendo. Ahora traslademos eso a la parte del cambio. El cambio, como les hablaba, es de tener identificado el cambio y luego la visión del cambio. Hablemos que la visión es como el objetivo principal del cambio, a dónde quiere estar la organización. Entonces, teniendo claro eso, pues me pongo a pensar, ¿qué me va a decir a mí que ya logré el cambio? Y eso va amarrado también a la metodología y a los pasos que yo haga para seguir. Entonces, un indicador básico puede ser el cumplimiento del plan de trabajo del cambio. O si el objetivo es asegurar de que la empresa haya 0 contagios, ese es un objetivo medible. O asegurar de que a la empresa tenga todos los implementos de seguridad, o que no haya salidas no conformes o desviaciones de proceso del protocolo sectorial de salud, puede ser una medida del cambio. Todo depende si yo tengo claro esa visión o objetivo de hacia dónde quiero estar como organización. Entonces, ¿yo cómo voy a medir o qué me va a decir a mí que ese objetivo se está cumpliendo? Por ahí va la línea de los indicadores. Perfecto. También nos consulta Tatiana Garro que si la gestión del cambio es igual cuando estamos implementando un nuevo sistema de gestión a cuando ya tenemos un sistema de gestión implementado. Ok. En la metodología o la teoría de gestión del cambio, y aquí me remonto un poco a la presentación, la gestión del cambio habla de un contexto. El sistema de gestión habla de un contexto. ¿Qué quiere decir esto? Si me voy a un sistema de gestión ISO 9001, me va a ayudar muchísimo ya tener el sistema de gestión implementado para elaborar una gestión del cambio. Pero si no tengo certificado un sistema de gestión, por así decirlo, puedo implementarlo perfectamente. Solamente que ahí sí voy a tener que considerar temas que un sistema de gestión ya lo tiene considerado, como el tema de partes interesadas, contexto, riesgos, que eso ya lo incluye un sistema de gestión. Entonces, el tener un sistema de gestión e implementar gestión del cambio, pues ayuda muchísimo porque son compatibles. Y puede que el sistema de gestión más bien ayude a que la gestión del cambio sea más fácil. Si no se tiene un sistema de gestión implementado tal cual o certificado, pues igual manera se puede implementar, pero hay que considerar como más cosas. Perfecto. Nos comenta Gregory Rosales que en un sistema de gestión de continuidad, modernamente, más que prepararse los eventos disruptivos, es medir las capacidades que tiene la organización ante eventos de riesgos extremos como una pandemia y otros similares. Me parece bastante importante este comentario. Y nos consulta don Manuel Maltodano a qué se refiere con enfoque estructural en las 7 mejores prácticas. Ok, con un enfoque estructural, y aquí me voy a ayudar un poco de la presentación, ya es como una metodología estructural de cómo yo voy a gestionar el cambio. Y es como les mencionaba, ya hay metodologías estándares como la de Lewis, Atkar y Kotter, que me dicen de manera estructurada cómo gestionar el cambio. Claro, yo tengo que adaptar eso a la realidad de la organización. Perfecto. Nos consultan, bueno, nos indican que en una época de crisis la gestión del cambio se da por necesidad o simplemente por sobrevivir en el mercado. La motivación fundamental es tener un empleo. Me parece bastante importante ahí. Tal vez, Ale, que nos comentes un poco sobre cómo mantener la gestión del cambio, porque no es un tema que se debe tomar o revivir en este momento, sino que debe ser permanente en la organización. Entonces, si nos puedes ayudar un poco en esa parte. Claro que sí. Recordemos que las empresas, no solo en la pandemia o en estas crisis o eventos disruptivos, tienen que sobrevivir o tienen que mantener esa ventaja competitiva. En realidad es algo que las empresas tienen que mantener siempre en el tiempo. Entonces la gestión del cambio se vuelve algo constante, porque de lo contrario, mi competencia puede cambiar, mis circunstancias como organización pueden cambiar, tal vez no de manera tan disruptiva como los momentos, pero pueden cambiar y están cambiando, ¿verdad? Toda la parte de marketing, demanda, oferta, eso es algo vivo en el mercado y todos nosotros lo sabemos.
Entonces, cuando nos cambia nuestro contexto, pues ahí es donde entra la parte de gestión del cambio. Perfecto, y ya para ir terminando, porque creo que ya se nos están quedando todas las consultas aclaradas, nos indica don Cristian Leñero si puede tocar un poco de cómo afecta el sistema de gestión a la gestión del cambio. ¿Cómo afecta el sistema de gestión a la gestión del cambio? Ok. Ajá. ¿Cómo lo afecta? Pues lo puede afectar de una manera positiva o una manera negativa, ¿verdad? Y aquí es cuando yo me refiero a que el sistema de gestión no tiene por qué mostrar resistencia a los cambios, más bien los tiene que promover y posibilitar, ¿verdad? Si yo tengo un sistema de cambio muy cuadrado, por así decirlo, o un sistema de cambio que no está contemplado para hacer cambios a corto plazo, pues más bien me puede entorpecer el cambio o dificultar. Y ahí es cuando hay veces en las organizaciones la alta dirección podría sentir de que el sistema de gestión más bien le genera carga en vez de alivianarlo, ¿verdad? Entonces, el sistema de gestión, tener un sistema de gestión maduro o eficaz y flexible y adaptable, pues me ayuda a gestionar los cambios de una manera positiva. De lo contrario, me lo puede más bien aumentar la resistencia. Perfecto. Nos indican si bueno, nos comenta más bien, el cambio se va a dar en toda la organización, pero ¿qué sucede en aquellos esfuerzos aislados que realiza la empresa y no son estructurados? Ok, ahí es donde tenemos que identificar el cambio en las organizaciones y porque una organización hace cambios y en realidad está bien. Hay que identificar si esos cambios son organizacionales. Todas estas metodologías de Change Management Systems se enfocan en cambios a nivel organizacional. ¿Qué son cambios a nivel organizacional? O son cambios que me afectan directamente el sistema de gestión cuando lo tengo, son cambios que me afectan a mí la estrategia, son cambios que me afectan a mí la parte tecnológica, en sí de que si ingreso nuevas tecnologías o si modifico las tecnologías actuales, si me cambian la forma en la que yo opero o si me cambian nuevos procesos o los procesos anteriores los tengo que renovar. Entonces, esos son los tipos de cambios organizacionales. Cuando las organizaciones cambian, implementan nuevos productos, hacen cambios, pero que no afectan a la organización en sí, pues eso se gestionan de otra manera, se gestionan de una manera un poco más práctica, porque no son cambios que van a afectar a la organización en sí. Perfecto, nos indican que se habla de una nueva normalidad y creo que es algo que todos escuchamos diariamente. Y nos consultan si en una era tan disruptiva de nuestros tiempos es válido este término sabiendo que lo único constante en este momento o para siempre es el cambio. Precisamente, y eso es una frase muy célebre incluso, que la única constancia que tenemos es el cambio, ¿verdad? Y que más bien algunos físicos o parte de esas ciencias hablan que una constante es el cambio, ¿verdad? Ya como una fórmula o una ecuación per se, que eso más bien es una constante ahora que incluso ahora los físicos o los químicos y todos ellos pues ya están empezando a considerar en ciertas ecuaciones así como el tiempo, la gravedad, y el cambio se vuelve algo más como relativo, relevante, porque es una nueva normalidad. Perfecto. Y ahora sí, para terminar, si puede decir algunos ejemplos exitosos de la aplicación de la gestión del cambio y los resultados que esto puede dar. Ok, veamos un poco el caso de Amazon. Digamos, Amazon es una de las empresas que ha crecido gigantescamente a nivel mundial e incluso ya Jeff Bezos, el presidente de Amazon, pues ha hecho como todo un boom, ¿verdad? Es una empresa que desde mucho antes venía con la parte de digitalización y en estas situaciones a nivel mundial, pues más bien es una empresa que está generando incluso más trabajo. ¿Por qué? Ellos han agarrado esa necesidad nueva de las personas, que antes era como pedir servicios a domicilio o comprar online, era como un gusto. Ahora se vuelve una necesidad. Entonces ellos han cambiado su tipo de marketing o incluso su negocio para potencializar eso, para ayudar a la gente a colaborar, ayudar a la gente a que tengan sus cosas en las casas y lo puedan pedir online, generando empleos, o sea que ayuda a la comunidad porque, digamos, esas empresas grandes, como les mencionaba en los ejemplos, hay empresas que son tan grandes y tan importantes para la sociedad que tienen esa responsabilidad social. Entonces, digamos, Amazon es una empresa que ha sabido llevar estos cambios de manera muy positiva, tanto para ellos, porque han aumentado muchísimo
sus ingresos porque la gente compra más online, pero a la misma vez incrementan la cantidad de empleos que ellos generan. Ese podría ser un ejemplo exitoso o positivo que esta situación pues les ha generado a esa empresa. Perfecto, Ale, de verdad realmente agradecerte mucho por el espacio y por compartir un poco del conocimiento, de la experiencia en todo este ámbito. Igualmente les agradecemos a todos por haber participado en el webinar del día de hoy. Estos y todos estos webinars que ahí nos han hecho varias veces esa consulta estarán disponibles en nuestra página web de Inteco, donde hemos creado un espacio con diferentes recursos de su interés para enfrentar y superar esta situación que sabemos que ha sido complicada para todos o para muchos. En esta página que se proyecta podemos encontrar muchas de las herramientas que creemos les van a ser muy funcionales. Igualmente para nosotros es sumamente importante seguir mejorando constantemente y queremos conocer su percepción sobre este webinar, entonces les estaremos facilitando una encuesta vía correo electrónico para que nos ayuden a completar la misma. Y aprovechar para contarles que, bueno, continuamos realizando webinars todas las semanas. Estos serán los próximos webinars, los que se proyectan. Recordarles que son completamente gratuitos y solo es necesario reservar el espacio. Siempre recordarles que es necesario reservar el espacio con tiempo porque tienen espacio limitado y cualquier consulta pueden hacerlo con mi persona al correo kvargas@inteco.org, que lo proyecto en pantalla, pero igual lo repito, kvargas@inteco.org. Y bueno, antes de finalizar, queremos darles muy buenas noticias. La organización para aportar en todo esto que está sucediendo a nivel mundial está facilitando este paquete de normas gratuitas. Igual tenemos otros 2 paquetes de normas gratuitas que igualmente lo pueden acceder por medio de la página web o pueden consultarnos a nosotros. Este paquete tiene un costo de 82.365 colones y actualmente es de acceso gratuito. Igualmente, solo para las personas que participaron de este webinar tienen otro segundo paquete disponible que tiene un precio regular de 107.000 colones y para ustedes están 37.000 colones con un 65% de descuento. Y bueno, incluye una herramienta que también nos creó Ale María con toda su experiencia, que es una herramienta única, solo Inteco la tiene y que este paquete lo incluiría. Bueno, si está interesado en alguno de esos paquetes, es muy sencillo adquirirlo, solo es necesario escribir al correo kvarela@inteco.org, que igual lo proyecto en pantalla, kvarela@inteco.org. Y sabemos que esta situación nos mantiene un poco distantes, pero igual Inteco siempre quiere estar cerca de ustedes y seguir siendo ese aliado. Entonces ponemos a disponibilidad todos esos contactos que se encuentran en pantalla. Estamos siempre disponibles para ustedes y de verdad esperamos poder salir juntos de esta situación. Agradecemos nuevamente la participación de todos, de la señora Rodríguez también, y los esperamos en próximos webinars. Buenos días y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias.